El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Jaime Atri Levy realiza su práctica en ortopedia y traumatología en el Centro Médico ABC, en artroscopía y lesiones deportivas. El doctor Atri hablará sobre defectos óseos glenoideos, toma de decisiones y uso de Glenoid Track. Antes que nada, muchas gracias al comité organizador por la invitación al Congreso, a esta plática en el Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología. Hablaremos en esta plática sobre las lesiones glenoideas, los defectos óseos que ocasionan la luxación glenumeral y el uso del Glenoid Track y si tiene alguna implicación en la toma de decisiones del tratamiento. Los pacientes que presentan en agudo una luxación del hombro, hasta el 22%, uno de cada 5 pacientes pueden presentar lesiones óseas, llámese fractura por un Bankart óseo o simplemente lesiones pequeñas por abulsión del ligamento glenumeral inferior. Y hasta el 90% en los pacientes que tienen luxaciones recidivantes. Y además estos pacientes que persisten con inestabilidad, en donde vemos en la mayoría de estos pacientes erosión en el hueso, reabsorción del borde antero inferior, lo cual lleva un reto en el tratamiento y en la toma de decisión del mismo. Se ha hablado y es muy discutido y creo que no se ha llegado a un consenso preciso de cuánta pérdida de glenoides es suficiente para tomar decisión de realizar un tratamiento más allá que la reconstrucción de tejidos blandos. Hay algunos autores que hablan de 25% y hay autores que hablan que a partir de un 10% ya puede ser suficiente para, a pesar de hacer un intento de reparación con tejidos blandos, persistan los datos de inestabilidad. Sin embargo, lo que sí está consensado es que hay una zona gris, hay una zona de pérdida ósea subcrítica, es decir, que no estamos completamente seguros si requiere de algún aumento óseo o del tratamiento con tejidos blandos será suficiente. Los efectos óseos glenoideos están presentes en gran parte de estos pacientes, sin embargo no los podemos asociar, es decir, cuando hay lesiones óseas glenoideas, en muchos de los casos también tenemos lesiones en la cabeza humeral en la superficie posterior, como es la lesión de Hill-Sachs, que bien todos conocemos, que es una fractura por impresión en el hueso, tanto en el momento de las luxaciones como en el intento de las reparaciones. Hasta 40% de los pacientes que luxan por primera vez pueden tener algún tipo de lesión de Hill-Sachs y en los pacientes que tienen luxaciones recidivantes hasta el 90%. La lesión de Hill-Sachs, cuando es una lesión grande, profunda y será motivo de otra plática, pero entenderemos que la lesión de Hill-Sachs debe de medirse en el eje con respecto a la diáfisis del húmero, a la extensión en ancho y a la profundidad del mismo. Y con esto podemos asociar estas lesiones óseas de la glenoides con las de la cabeza humeral para la mejor toma de decisiones. Las lesiones bipolares, que son probablemente la que más nos compete esta plática para la toma de decisión, antes las conocíamos como lesiones enganchantes o no enganchantes. Y debido a que ya se sabe que la mayoría de las lesiones óseas son bipolares, se ha determinado fórmulas para establecer un criterio más objetivo en la toma de decisión del tratamiento. ¿Cómo obtenemos estas? Los estudios de preferencia es una tomografía, de preferencia con reconstrucción en 2 o 3 dimensiones para poder medir en el plano o en el corte coronal completamente la superficie articular de la glenoides y de preferencia hacerlo en comparación con el lado contralateral cuando esto es factible, determinando si es correcto el uso de radiación y el costo del mismo. Ya en estudios recientes se ha visto que la resonancia magnética funciona también para hacer esta fórmula siempre y cuando los cortes de la glenoides sean precisos. El doctor Itoy ha publicado recientemente artículos que en una vista anteroposterior y un West Point podríamos determinar si hay un área crítica de pérdida ósea. Sin embargo, creo que aún eso tiene que ser refutado para la toma de decisión. ¿Cómo hacemos este Glenoid Track y cómo se toma? Bueno, con una reconstrucción tridimensional tomamos el diámetro inferior de la glenoides en esa zona en donde la pera es más ancha de la glenoides, buscando la técnica del círculo perfecto o comparándola con el contralateral y
Si no es así, trazando una línea recta para medir el diámetro. Posteriormente se mide el área de defecto o de pérdida ósea, y esto después de restarlo lo multiplicamos por 0.83, que esto equivale al 83%, que es la superficie de contacto que tiene la cabeza humeral al momento de la rotación externa en abducción con la glenoides. Y posteriormente obtenemos la medida de la lesión de Hill-Sachs en el caso de las lesiones bipolares, en donde medimos el tamaño de la lesión en ancho, y aquí me puedo detener un segundo para comentar que el eje que sigue la lesión de Hill-Sachs con respecto a la diáfisis del húmero tomará vital importancia para determinar cuál es el momento en donde esta lesión puede ser enganchante. Posteriormente tomamos el puente o el llamado puente óseo, que se delimita entre la superficie de inserción del tendón infraespinoso con la superficie articular del húmero. Y obteniendo el resultado, veremos que si el glenoid tract es mayor a una medida de Hill-Sachs, esto consideraremos una lesión no enganchante y viceversa. Una lesión off-track quiere decir es una lesión que eventualmente por la pérdida ósea glenoidea o humeral, el hueso va a encontrar engancharse el húmero con la glenoides, y esto puede generar una luxación. En este video vemos una lesión de Hill-Sachs amplia, una lesión profunda y muy inferior, y siguiendo el eje transverso de la diáfisis podemos considerar que, como bien lo vemos en este video, puede ser una lesión enganchante, por lo tanto se considera off-track. Ha tomado suficiente importancia que ahora los radiólogos en algunos lugares ya nos dan el resultado si es una lesión off-track o on-track, y eso se mide ellos no necesariamente consideran el eje de la diáfisis. Sin embargo, como es en este caso, podemos ver que es una lesión de Hill-Sachs ancha, muy inferior, y que en el momento de intentar engancharla con la exploración física artroscópica no lo logramos. Si quisiéramos tomar la decisión en base a una receta de cocina, entonces una lesión on-track se debe de trabajar sobre los tejidos blandos, y una lesión off-track se debe de trabajar sobre los tejidos blandos anteriores, procedimiento de Bankart, y en algunas ocasiones, si es a expensas de la cabeza humeral, realizar o hacer que la lesión de Hill-Sachs se haga extraarticular con remplissage o aumentos óseos. Pero en realidad creo que es más complejo que eso. En realidad tenemos que determinar la expectativa del paciente, del cirujano, el nivel de elasticidad general del paciente, la edad, qué tipo de actividades deportivas realiza, si es el brazo dominante o no, y el score de ISIS, que creo que es fundamental para la toma de decisiones. Se tiene que hacer preoperatorio, sin embargo, no debe definir el 100% de nuestra toma de decisión. Es decir, la mezcla de un score de ISIS con una buena fórmula del glenoid tract sumado a la expectativa del paciente nos puede determinar qué es lo que vamos a ofrecer de cirugía. A mí creo que durante la toma de decisiones me importa mucho ver el nivel de aprehensión con la maniobra de aprehensión y relocación que tiene el paciente en el consultorio previo al procedimiento quirúrgico, y a cuántos grados de abducción y rotación externa esto sucede. De ahí podemos darnos una idea de esta sensación propioceptiva que genera el hombro cuando hay esta pérdida del borde anterior de la glenoides. Entonces, si tenemos una lesión glenoidea menor al 25% de la superficie inferior, con una lesión off-track, es decir, que puede ser enganchante, hay que considerar hacer un aumento óseo. Sin embargo, si tenemos una lesión que probablemente es no muy grande, menor al 25%, y que se mantiene on-track, pero está entre el 20 y el 25 o el 17 y el 25% de la superficie, consideramos realizar un remplissage para mantener esta lesión extraarticular. En cambio, en las lesiones on-track con más del 25% de pérdida, consideremos un aumento óseo. Es importante valorar también transoperatorio además del enganchamiento o no de la cabeza humeral, la calidad de los tejidos blandos y cómo se encuentra la región posterior de la glenoides para evaluar la inestabilidad en general.
En este caso vemos una lesión de Hill-Sachs profunda, aunque pequeña, que se consideró on-track durante los estudios y así también durante el procedimiento quirúrgico. Y otras lesiones y las lesiones asociadas, en este caso vemos una lesión condral importante con una zona importante de condritis, sin embargo no considera una lesión completa de Hill-Sachs enganchante debido a que esta fue ocasionada más por la erosión anterior del borde anterior de la glenoides. Como conclusiones y para llevar a casa, es importante ver las características generales del paciente, incluyendo la expectativa y el tipo de actividad física. A pesar de que la fórmula es de mucha ayuda y las reconstrucciones tomográficas nos han ayudado mucho, no hay medidas infalibles. Considerar tener una tomografía o en los hospitales en donde se pueda tener una resonancia con un muy buen corte de la superficie más externa articular de la glenoides para realizar esta fórmula. Considerar bien el círculo perfecto para los casos que no se puede hacer comparativo. Siempre hacer una medición del glenoid tract, pero entrar con 2 planes a la cirugía de reparación de tejidos blandos o reparación de aumentos óseos. Sin duda, creo que el score de ISIS debe ser ya parte fundamental en las herramientas de tenerlo en el consultorio de manera preoperatoria, tener muy en cuenta a los pacientes en esta área gris y saber que a largo plazo pueden recidivar las luxaciones. Los tejidos blandos, siempre tener en mente como herramienta el remplissage para mantener esa lesión extraarticular y tratar siempre, como bien sabemos, de elevar la inserción del ligamento glenohumeral inferior. Considerar los aumentos óseos como parte importante en la técnica para prevenir recidivas. Con la técnica bien seleccionada, el paciente bien seleccionado, los resultados creo que de la luxación recidivante glenohumeral hemos obtenido excelentes resultados. Muchas gracias, una vez más, gracias por la invitación.